Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Una semana más. Y llegamos al día después del Mundial. Pasó el Mundial. ¿Qué viene? Mucha expectativa había con todo esto, desde la política, lo económico, pero me quedo con el Mundial, lo que logra un Mundial, y más en nuestra cultura, en nuestro país. Lo que mueve el fútbol, más allá de lo económico, que es un plano que por lo pronto a mí no me interesa, pero sí lo que mueve el fútbol a nivel pasión, y lógicamente esto trae a la unidad de todos nosotros, y eso es lo que valoro en esto. El resultado no fue el que esperábamos, lógicamente, nadie esperaba esto y todos deseábamos mucho más, pero tampoco hay que, diríamos, estar tan desconsolados, porque logramos con esta selección, que fue un ejemplo de valores, como lo he dicho en distintas oportunidades, de valores en todo sentido. Hemos logrado mucho. Subcampeonato, Copa Sudamericana, Mundial de Fútbol en Qatar 2022, lógicamente. Este subcampeonato que no es poca cosa, no es poca cosa. Y hoy se habla mucho. Y sí, bueno, lógicamente que el negocio del fútbol, dicho por sociólogos que estudian esta disciplina, el negocio del fútbol es la previa y la posterior, más que el encuentro, más que el partido. Porque claro, hay mucho para comentar en la previa y muchísimo para comentar en la post-previa, en lo que pasó, porque el fútbol es polémico. Y como es polémico, lógicamente la previa, la anterior al partido y la que viene después del partido, da para la polémica, porque el fútbol es así, que no se da en otra disciplina. O sea, en el automovilismo, esto que conozco de cerca, justamente no se da esto. No hay polémica porque hay veedores, un comisario deportivo, se pone bandera, se lo excluye al piloto o se lo penaliza, punto. Y se acabó toda la polémica. En el fútbol no es así. Entonces, reconozco y respeto, cada disciplina tiene su código. No me voy a meter ahora en el código de una disciplina, pero está bien. Entonces, como hay mucha polémica, mucho es lo que se está hablando, pero lo concreto y puntual es que fuimos subcampeones del mundo. No nos dejó contentos, estamos de acuerdo también, pero no es poca cosa. Y demostramos mucho, pero me quedo con los valores de esta selección, a nivel lo que es familia, humildad, creencias, y creo que eso es innegable. Y estos chicos, todos estos chicos muchachos ya, fueron un ejemplo, quizás para la juventud y no para los que tenemos algún año de más, pero sí fueron un ejemplo de lucha, de sacrificio, de constancia, de perseverancia para los más jóvenes. Y nos quedamos ahí. Lo cierto es que trajo mucha polémica. ¿Y qué pasa después del Mundial? Y esto es lo que vamos a hablar con un sociólogo, docente universitario, como lo es José Quarrachino. Vamos a hablar, a ver, antes y después del Mundial, ¿qué pasa? O sea, con un patrón de conducta que se viene instalando en nuestra sociedad desde hace bastante tiempo, lamentablemente, y que nivela hacia abajo. ¿Tendrá que ver con el Foro de San Pablo? ¿Tendrá que ver en un contexto internacional? Porque vemos que la decadencia a nivel internacional es bastante significativa. Lo que pasa que a muchas naciones las encuentra paradas de otra manera y a nosotros nos encuentra de otro lugar muy distinto. Entonces nos afecta más. Entonces vamos a hablar esto, entre otros puntos, es lo que vamos a hablar y pensar. Tratar de pensar humildemente en nuestro contexto, en nuestra realidad, pensar lo que hoy nos está pasando como nación. Y esta es la propuesta que vamos a compartir con usted en la noche de hoy. Vamos a la primera tanda para después entonces comenzar sí con José Quarrachino.
Ya volvemos. Seguridad Lomas. Incorporamos 96 nuevos móviles para reforzar el patrullaje en los barrios. Además, sumamos nuevas cámaras y alarmas. Trabajamos todos juntos para que nuestro Instituto de Formación Docente número 41, que era el único de los 3 institutos terciarios que tenemos en Almirante Brown, que no tenía su propio edificio, que tuviera su propio edificio. Son más de 1000 alumnos que pasan por esta institución, son jóvenes que, como bien dijo Juan, después de formarse acá en esta institución, son quienes forman a nuestros chicos a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito, pero también de toda la región. Gracias, Santi, gracias a todos, gracias a los docentes, a los auxiliares, a los alumnos, gracias, ministra, por seguir acompañándonos fuertemente. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. ¡10 años sin pagar nada! Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Se había generado como una expectativa, ¿no? Porque el Mundial parecía un punto de inflexión entre antes del Mundial, después del Mundial. Pero bueno, estamos ya a días después del Mundial con mucha expectativa, porque se generó mucha expectativa más allá de lo deportivo, con lo económico, lo político. Pero al margen de esto, me preocupa el patrón de conducta que se viene instalando antes del Mundial, lógicamente, bastante tiempo antes, y hoy también. Un patrón de conducta bastante decadente en nuestra sociedad. José Cuarrachino, gracias como siempre por tu tiempo. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por la oportunidad de poder compartir algunas ideas. Acá Bien, estamos José, bien. un patrón de conducta bastante decadente veo en la sociedad en general, ¿no? Sí, yo veo desde hace ya un tiempo un poquito largo ya, ¿no? De decadencia, de degradación, Uh-huh. como si estuviéramos en un derrumbe de una casa. Que en el mundo y en la historia siempre ha existido el mal, eso se sabe, no se va a escandalizar. El problema yo veo que de los últimos años es que ya es una manifestación impúdica del mal. Ya no tiene problema en mostrarse como mal, ¿no? Pasa en Argentina y pasa en el mundo. Es parte, yo creo que de un proceso global para controlar una sociedad, ¿no? O una comunidad, más que atacarla de frente, lo que hacen los que quieren ser dueños de todo o casi todo es debilitar las bases, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que está pasando, porque ya es, digamos, hay cosas que uno que ve que son ya aberrantes, ¿no? Se ensalza la evasión, ¿no? Se ensalza la picardía. Estamos viendo estos últimos meses cómo se están produciendo nombramientos en la justicia en base a negociaciones que son ya prácticamente públicas, ¿no? Uh-huh. Cosas que antes no sé si pasaban. Yo creo que no pasaban, por lo menos en esta dimensión,
que ya es tan común, ¿no? Entonces se nombra una jueza, esposa de un juez, que saca un fallo que beneficia momentáneamente, ¿no?, a un sector del gobierno. O sea, sale el fallo y se nombra a la esposa, muy, o ahora un juez que aprobó la mal llamada reforma al sistema legal laboral, y entonces se le prorroga su vigencia en el cargo, porque ya había llegado a los 75 años. Es muy, como diríamos en el barrio, muy berreta todo. Bueno, y esto que dijiste, José, relacionado con la justicia, me parece que es el punto más crítico. O sea, dentro de lo que es la división de poderes, no vamos a hablar ahora de este tema, pero el poder judicial es el que está ajeno, ¿no?, al Ejecutivo y al deliberante, diríamos, ¿no?, o parlamentario o del Congreso. Digo, es muy grave este enchastre con el Poder Judicial, porque, como dijo un filósofo hace mucho tiempo, cuando querés destruir una nación, tenés que atacar a la educación, que es lamentablemente lo que está pasando, y la falta de credibilidad en la justicia, y es lo que estamos viviendo. Claro, vos fijate que el sistema tripartito de poderes históricamente surge con la instauración en la época moderna de la República, ¿no?, liberal. Porque antes del liberalismo, en la antigüedad había república, que es un término latino, es la res pública, la cosa pública, de la cual se ocupaban todos, reunidos en asamblea, ¿no? Tanto en Grecia como en Roma, más en Roma que en Grecia se ejerció este sistema. Bueno, la época moderna encuentra instituye, ¿no?, este sistema en el cual vos tenés un poder que ejecuta decisiones, un parlamento o un poder legislativo que es el que elabora leyes, que muchas veces las aprueba proyectos del Ejecutivo, pero para que hubiera equilibrio y equidad y las cosas se hicieran bien, crearon este poder independiente, aparte el judicial, que tenía incluso rasgos de sagrados, el que tenía que dictaminar si las leyes que sancionaba un parlamento y leyes o decretos que ejecutaban un poder gobernante cumplían con la carta madre de una sociedad, de una comunidad, que es la Constitución, y no vulneraba leyes ya consagradas. Por eso estaban siempre aparte, no toman decisiones, simplemente tienen que dictaminar sobre la justicia o injusticia de una ley, ¿no? Cuando se presenta un decreto ley que llega como ha llegado, ¿no?, a la Corte Suprema, la discusión sobre si es constitucional o inconstitucional lo que se ha dictaminado, uno de los primeros decretos leyes de necesidad y urgencia que emitió este gobierno, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo tiene planchado desde hace casi un año y medio, diciendo que la política es la que tiene que resolver esta discusión. Cuando la política no tiene que resolver esta discusión, lo que se plantea es si lo que se ha decretado está conforme a la Constitución y a las leyes. No tiene que ver la discusión política. Pero acá el supremo poder del Poder Judicial dice, bueno, arréglenlo entre ustedes, digo, vulgarizando, ¿no? Pero esto no nos compete a nosotros, lo cual es totalmente lo contrario. Les compete a ellos no hablar sobre el contenido, es decir, si está bien o está mal lo que se decide, sino si eso que se decide está conforme a la Constitución y a las leyes, ¿no?, ya consagradas. Si vulneran o no esos principios. Entonces vos ya ves que hay un toma y daca, lo cual ya no es
ya es un casino, digamos, ¿no? Es una casa de apuestas, ya no tenemos un sistema judicial, ¿no? Como tenemos que tener, ¿no? Y el sistema por eso no funciona, por eso hay tanta convulsión, ¿no? en lo que está pasando. Somos un país anómico, o sea, no es que no tenemos leyes, las leyes no existen, es el papel pintado. Lo que dicen las leyes es si no tenés el poder material, el poder de fuego, entre comillas, digo, para hacer cumplir una ley no sirve para nada. Es papel pintado. Tal cual, tal cual. Hay un libro, José, de Sturzenegger, que me interesaría hablarlo con vos. ¿De qué año fue este libro? Ahí estamos viendo la tapa del libro justamente. ¿De qué año fue este libro? Este libro el señor Federico Sturzenegger lo publicó en el año 2013 y en una editorial hiper conocida en el mundo de la literatura, de la cultura, que es la editorial Planeta, que es una multinacional española. O sea, no es un libro clandestino, no es un libro hecho a mimeógrafo y circuló no es un libro de un partido trotskista. Es un libro publicado por el señor Federico Sturzenegger, que sabemos que es forma parte del gobierno, es de origen radical. El padre fue un importante y un famoso funcionario del Partido Radical. Él es uno de los hijos que siguió la carrera. Ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Siempre trabajó en ámbito público. No trabajó. El único ámbito privado que él trabajó y tiene mucha actividad ha sido en universidades, de acá y de afuera. Ese libro lo publica en el año 2013, o sea, todavía estaba gobernando el kirchnerismo en el país, estaba de presidente en ese momento la señora Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. En la página 51 y 52 de ese libro, yo no sé cómo lo publicó, si él mandó a imprenta el libro y le pusieron esto que te voy a decir ahora, porque es impresionante. Es unas definiciones que él da que destroza todo el discurso liberal y libertario que vino a posteriori y que hoy todavía está vigente. Hablando de la decadencia argentina. Él en esa página 51, 52, se pone a considerar desde cuándo viene este problema del atraso y retroceso económico y político en la Argentina. Uh-huh. Y él dice, esto no empezó con Roca, con el presidente Roca, siglo XIX. Esto no empezó con España en América. Vamos atrás. El retroceso. Esto no empezó con Perón. No con Irigoyen ni con Perón. Dice, este proceso de decadencia que estamos viviendo empezó de fines del año 75 hasta el año 2000. O sea, el último cuarto de siglo del siglo XX. Uh-huh. Que abarcó el gobierno del proceso cívico-militar de reorganización nacional, gobierno del doctor Alfonsín y el gobierno del doctor Menem. Dice, acá empezó la decadencia. Después empezó él a decir todo lo contrario. El señor presidente actual que tenemos ha hablado de 100 años de decadencia en Argentina, ¿no? En su momento el expresidente Macri dijo que la decadencia en Argentina había empezado con Irigoyen, que después continuó con Perón. El señor Sturzenegger dice en ese libro, que está todavía a la venta, se consigue en librería o por este sistema de compra domiciliaria de libros. Dice la decadencia argentina no empezó con España en América, no empezó con Roca, no empezó con Irigoyen y no empezó con Perón, empezó con el último cuarto de siglo del siglo XX. ¿Por qué
traigo a colación esto y te agradezco que lo digas. El padre Castellani, en una famosa conferencia, Leonardo Castellani, dijo en una famosa conferencia que en el orden del intelecto hay 4 problemas. El primer problema es la ignorancia, el segundo problema es el error, el tercer problema es la mentira y el cuarto problema es la confusión, lo cual ya es demencia. Ajá. Cuando vos vas al médico y le decís, tengo un problema acá en el pecho y qué sé yo, y el médico te dice, no, lo que usted tiene en realidad es un problema de... tiene las uñas largas de las manos o de los pies, o tiene mal cortado el cabello. Así, cuando te hace un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que vos tenés, si tenés un dolor en el pecho se sale agigantando y después puede ser que te lleve de este mundo, ¿no? Cuando vos vas a ver a ver a un médico por un diagnóstico, un dolor de estómago, y te dice, no, pero usted lo que pasa es que es corto de vista, entonces eso un mal diagnóstico te lleva a una mala solución, ¿no? Que puede ser mortal. Acá se están hablando, ¿por qué te digo esto? Porque estamos en la Argentina, han estado bombardeando con un montón de cosas, de diagnósticos, que en realidad son falsos. Yo lo que no entiendo es cómo el señor Federico Sturzenegger hoy, ya de hace unos años, viene haciendo y diciendo todo lo contrario de lo que escribió y firmó en el año 2013, ¿no? Porque él después fue funcionario del gobierno, había sido funcionario del gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, después fue funcionario del gobierno del ingeniero Macri, y ahora volvió como funcionario del gobierno pseudo libertario, ¿no? Para mí. Porque está practicando marxismo financiero este gobierno, no está practicando la libertad como la programa, por lo menos el sistema financiero, está todo bajo control del Estado, ¿no? Y de hecho no hay posibilidad de comprar, las empresas no pueden comprar divisas para repatriar dividendos, entre otras cosas, pues. Entonces ya no estamos en libertad, por lo menos financiera, cambiaria no hay. Pero por eso digo, lo que dijo, firmó y rubricó el señor Sturzenegger en el año 2013 está totalmente en contradicción con lo que vino haciendo después como funcionario en el anterior gobierno del Mauricio Macri y el que está haciendo ahora. Lo cual o estamos en una situación, como dice el padre Castellani, de mentira o de confusión, lo cual ya es demencial, ¿no? Si estamos en la confusión, si está confundido, ya es un problema psiquiátrico grave. Claro. Ahora, eso no encontramos salida. Relacionado con esto que comentás, José, es increíble, ¿no? Hay un término que utilizo siempre, ¿no? Esto de la amnesia histórica reciente. Es otro de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Amnesia histórica y encima reciente. O sea, es una cosa increíble y eso también no te deja proyectar porque te frena, te para. Cuando vos yo no digo vivir del pasado, pero cuando no te, diríamos, amparás en el pasado, ¿cómo caminas hacia adelante? Es una cosa tremenda esto, ¿no? Tal cual, es un problema, pero está hecho, sería para dedicar por ahí otro programa, está hecho adrede, porque si vos tenés amnesia histórica, como lo definís clarísimo, en el plano de la existencia significa no tenés raíces, no sabés de dónde venís y si no sabés de dónde venís no sabés a dónde vas. Uh-huh. Entonces cualquier viento te lleva para cualquier lado. Uh-huh. ¿Qué es lo que este sistema mundial o global necesita, ¿no? Para llevarte de un extremo al otro, para llevarte a la confusión, necesita que vos no sepas quién sos y para ponerte en la ignorancia de vos mismo te corta las raíces, ¿no? Entonces vos no sabés, si no sabés dónde venís, no sabés a dónde vas. Y te querés imitar por ahí conductas que no corresponden con tu historia, no solo comunitaria, sino con tu historia familiar, ¿no? Cultural. Entonces queremos ser a veces como los ingleses, como los suizos, como los norteamericanos. Somos otra historia, tenemos otras raíces, ¿no? Y eso agregale lo que viene Grita, y yo creo que viene de hace 3 o 4 décadas, esto
el deterioro formativo, ¿no? Educativo, en la cual hoy vos formás o han formado generaciones que saben algo o muy poquito de muy pocas cosas y saben mucho de nada, ¿no? Uh-huh. Saben hacer cosas, hacer cómo llevar, por ejemplo, en el plano de la economía, hacer un balance, no saben, pero ¿por qué? ¿Qué significa? ¿No? Quieren formar docentes en el campo, digo yo, en el que yo he transitado la vida, que es en el campo de la filosofía, entonces te hacen leer autores, pero sin criterio, ¿no? Sin saber por qué ni para qué, y cualquier autor. La última, hace ya 3-4 décadas, la moda era leer los últimos autores, ¿no? Pero esos últimos autores que te hacen leer, incluso en algunas composiciones extremas, se han formado en toda la cultura antigua, medieval y moderna. Entonces saben de qué están hablando, pero vos lees un autor último y no sabés bien de qué está hablando, por qué está diciendo lo que está diciendo, pero no importa, lo repetís, ¿no? Y entonces convertís eso en todo eso que dicen los últimos autores es una verdad dogmática, no se discute, lo dice el autor y punto, es como, ¿no? Lo dice el diario y chao, es así. Y el sistema, digamos, informativo, muchas veces vos sabés mejor que yo, ¿no? Informa cosas, pero para que no se conozca lo importante, ¿no? O lo fundamental. Entonces, la trivialidad. Sumale a esto que también es grave, gravísimo, que todo el mundo, cualquiera, habla de todo. O sea, vos ves personas que hasta no hace tanto tiempo en los medios de comunicación estaban hablando de moda, quizás, o eran columnistas de espectáculo, de todo el chismerío de la farándula, que respeto esos programas, pero digo, de esos programas pasaron a hablar de política o a hablar de fútbol, o fueron corresponsales, estuvieron manejando exteriores ahora en el Mundial, sin ir más lejos, de Estados Unidos. O sea, es una cosa increíble que cualquiera esté habilitado para hablar de todo, cuando no sabemos que no es así. Claro, eso, viste, siguiendo al filósofo Platón, estamos sumergidos, por lo menos así a nivel mediático, en el mundo de las opiniones. La opinión es lo que a mí me parece, ¿no? Tal cual. Pero no en el mundo de la verdad y de la capacitación. O sea, que alguien se dedicó a ser modelo, después habla de política, así en un salto de garrocha, no deja de dar opiniones. Y el problema de fondo es que, ¿viste? Un abogado en serio no opina en un escrito que hace. Tiene que decir cosas que sean coherentes, racionales, lógicas, conforme al derecho, ¿no? Un economista también tiene que hacer un informe sobre una situación económica, ¿no? Un contador sobre la situación de una empresa, pero no puede poner lo que se le ocurre. Ya tiene que seguir determinadas pautas, tiene que saber de qué se trata, tiene que saber de cuál es el objetivo de lo que está escribiendo, a quién está dirigido y que lo pueda entender, ¿no? Pero acá estamos sumergidos en el mundo de las opiniones, entonces todo es opinable, ¿no? ¿Viste? El latiguillo ahora paró, pero hace un tiempo era de la verdad no existe, la verdad es lo que cada uno considera, entonces, pero ahí no creas comunidad, ¿no? Porque más allá de lo que yo opino, hay verdades que son indubitables, ¿no? Innegables. Yo puedo opinar que vos metés los dedos en un enchufe, no te va a pasar nada, lo opino, por ahí no te pasa nada, por ahí. Pero la verdad te dice que, y está constatada, que esa descarga eléctrica te puede terminar, te hace terminar mal, entonces, ¿no? Entonces no es que... Fíjate que cuando se crea las universidades en la Edad Media, la enseñanza era en base al debate. El profesor, o el maestro, como se llama en ese momento, el magíster, seguía por ahí sus apuntes, sus libros o un texto ya clásico, pero no era que me bajaba línea y había que repetirlo
constantemente y a la letra. Tomaba frases de ese texto propio o un texto ajeno y lo ponía a consideración de los alumnos. Es más, se organizaban debates, ¿no? Cuestiones disputadas se llamaban. Es decir, por ejemplo, para hacértelo claro, un teólogo dice, bueno, Dios existe, es el creador de todo. Un profesor que enseñaba esa materia tomaba un grupo y le decía, ustedes tienen que demostrar con argumentos convincentes que Dios existe. Y formaba en paralelo otro grupo. Ustedes tienen que demostrar con argumentos convincentes, o tratar de demostrar con argumentos convincentes que Dios no existe. Y en la clase eso que él hacía, se discute. Ustedes dicen esto y ustedes qué dicen a esto. ¿Rebaten o no rebaten? ¿No? ¿Conformes o no conformes? Esa era la enseñanza, no era una bajada de línea en el cual el maestro proclamaba una verdad absoluta y los alumnos tenían que repetirla, ¿no? Después en un examen. Se discutía, se debatía. Así Santo Tomás de Aquino escribió esa famosa monumental obra que es la Suma Teológica. Era el debate para encontrar la verdad. Y la verdad es lo que es, más allá de lo que uno piensa, siente o cree. Es lo que la razón encuentra innegable, indubitable, pero que también las demás razones, las otras razones también comprenden. Que es así, no puede ser de otra manera, ¿no? Seguro, seguro. Cuántas cosas para pensar, José. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero también a la vez es un gusto escucharte. Para mí también es un gusto compartir y escuchar. Yo también aprendo, ¿eh? Cuando... Y aparte cada pregunta es un examen que uno rinde, la respuesta que tiene que dar. Así que viene bien, pero... Bueno, muchas gracias, José, y seguimos comunicados, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, no, al contrario, por favor, siempre que sea necesario, a disposición. Gracias. Bien, estábamos comunicados entonces con José Quarrachino, como decimos, sociólogo, docente universitario, y como lo dije, un gusto escucharlo. Pausa. Pusimos en marcha un nuevo programa para la puesta en valor de todas las calles de Seiza. En cada rincón del municipio, seguro tu barrio mejora. El CBC llegó a Ezeiza. Nosotros lo que apuntamos es tener el prestigio de esta universidad en un lugar cercano y no hacer que el vecino de Ezeiza o de la región tenga que trasladarse hasta acá y pueda iniciar y transcurrir su carrera en Ezeiza. Más educación significa más oportunidades, más desarrollo y un mejor futuro para todos. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAT, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentas a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones. Y ayudas a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, hasta acá llegamos, punto. Gracias por habernos acompañado y me quedé pensando en algo que hablamos con José Quarrachino, justamente en lo que es la amnesia histórica reciente. Ojalá que en algún momento sea una práctica que en nuestra sociedad quede de lado. Ahora sí, punto. Nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias por habernos acompañado. Chau. Hasta la semana próxima.